Buenos días para todos. Entonces, gracias por acompañarnos en nuestro siguiente, el día 2 de nuestro webinar. Vamos a continuar entonces con nuestro formato siguiendo la estructura del formulario de 2516 de conciliación fiscal. Continuamos con la renta líquida. Entonces, la representación gráfica, regálame un segundito, la representación gráfica del formato, acá la tenemos, que será para consulta. ¿Qué debemos tener aquí en cuenta? Que entonces, Qué pena, en Nidia, te interrumpo. Ya tienes cámara. sí, Si de pronto sí, nos sí, ayudas a subirlo un poquito para que te veamos un poco mejor. Es que estás, es perfecto. Ahí sí. listo, ya. Muchas Entonces, gracias. listo, gracias. Entonces, en nuestro formato 2516, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos la sección de los ingresos, costos y deducciones, que no se, en esta sección no se debe incluir nada relacionado con las rentas pasivas de entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia, porque esta parte tiene una sección especial dentro del formato de conciliación fiscal. ¿Qué más? Debemos tener en cuenta que pues vamos a diligenciar igual que en todos los formatos el valor contable, el efecto de conversión cuando tengo una moneda diferente, cuando manejo una moneda diferente al peso, el menor valor fiscal, el mayor valor fiscal y y llego a la columna de valor fiscal, que es el que se traslada a la declaración de renta, y pues esta columna, como todos sabemos, no es diligenciable, sino es automática. También hay otra sección dentro del formato del del estado de resultados, que es que si yo manejo diferentes tarifas como contribuyente del impuesto sobre la renta, entonces ahí, como nos explicaba ayer Jenny, cuando yo le diligencio el tipo de tarifa, se me habilita esta sección y tengo que diligenciar la parte del formulario de la renta líquida por tarifas. Entonces, ¿para qué? Si no la diligencié, esa es la razón por la cual no se me habilita. Entonces, otra sección que debo tener en cuenta dentro del diligenciamiento del formato 2516. Entonces, continuamos ahora sí con el tema de los ingresos. Este es el formulario 110 para el año grabable 2022 y fracción de 2023. Por eso, cuando ustedes ven el formulario, los cambios no son muy significativos. Sin embargo, sí se presentan cambios por efecto de la tarifa. ¿Sí? En el formulario del año anterior decía, por ejemplo, en el renglón 49, dividendos y participaciones no costos de renta ni de ganancia ocasional, año grabable 2021, decía capitalizaciones no grabadas. Este año ya vemos que desaparece. ¿Por qué? Porque de una vez, como se habilita para el año grabable 2023 y dada la reforma tributaria, los cambios en las tarifas, por esto es que se están dando principalmente estos cambios. Entonces, cuando ustedes vean el formulario, los cambios que están en esa sección están principalmente por eso, porque de una vez el formulario queda habilitado para presentar fracción del año grabable 2023, es decir, de sociedades posiblemente que se estén liquidando durante el presente año. Entonces es por eso que se presentan esos cambios en el formulario. Nosotros, ¿qué hacemos, qué hicimos en esta presentación? Resaltamos, y ustedes los van a ver así, indicaciones donde cambió respecto del año anterior. ¿Y por qué cambió? Porque está habilitada para el 2023, o sea, para que sepan, esa es la razón por la cual se presentan esas diferencias. Entonces, acá tenemos la sección de ingresos brutos por actividades ordinarias, igual lo que mencionábamos ayer, estos cambios que se presentan, igual, ¿por qué los tiene el formulario? Ya lo dijimos, porque de una vez se habilitó. Eh, Razón por la cual dividendos y participaciones, los ingresos igualmente están aquí, están acá desagregados por renglones. Básicamente es en la parte de dividendos, porque están ingresos ordinarios, extraordinarios, dividendos y participaciones. Ya sabemos por qué, porque manejamos diferentes tarifas. El tema de las devoluciones, acá hay otro tema. Bueno, eso es básicamente cuanto al formulario y por qué los cambios. En los ingresos, ¿qué me dice la norma fiscal? Que los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente. Entonces, inicialmente, contable fiscal, pero recordemos que esta misma norma me dice
que hay unas excepciones, que cuando hay unas excepciones a los ingresos que no van a ser los contables, que los vamos a ver más adelante. Y tengamos en cuenta que en esta sección de ingresos, cuando el estatuto tributario me habla de causación, este término de causación se asimila a devengo, de acuerdo con el artículo 21, raya 1 del estatuto que veíamos ayer, donde se referencia el marco técnico normativo contable y la remisión directa que hay de la norma, fiscal a la contable inicialmente. Entonces, ¿cuáles ingresos? Me dice, los ingresos contables son los ingresos fiscales son los contables, pero hay unos ingresos que tienen un tratamiento especial, como los ingresos por dividendos y participaciones, que estos no se reconocen cuando se reconocen contablemente, adicionalmente porque contablemente puedo tener diferentes fechas de causación dependiendo de, pero para efectos fiscales, los dividendos y participaciones se reconocen cuando son abonados en cuenta en calidad de exigibles. ¿Qué ha dicho la norma y qué ha dicho el decreto reglamentario? Que exigible es cuando no lo sujeto a ninguna condición. Si yo distribuyo esos dividendos y los sujeto a alguna condición, pues realmente no lo sé, no están en calidad de exigibles, entonces no deberían ser ingreso fiscal. ¿Sí? La venta de inmuebles. En la venta de inmuebles, lo que me dice la norma fiscal se da con la fecha de la escritura pública. Entonces, contablemente puede ser que yo ya hubiese registrado el ingreso, que hubiera registrado la venta del inmueble, hubiese reconocido el ingreso por la venta del inmueble, porque yo ya tengo o ya no tengo el control del activo. Pero si ese ingreso no he hecho escritura pública o la escritura pública queda en el año siguiente, no se entiende que fue realizado para fines fiscales. Contablemente sí, porque si yo ya tengo el control del activo, será un ingreso contable más no fiscal. Y se da una diferencia que pasa temporaria porque pasa de un año al otro. Los ingresos por el método de participación patrimonial. Entonces, estos ingresos, igual ya lo vimos ayer, los ingresos por el método de participación patrimonial es cuando yo mido mis inversiones en sociedades por el método de participación patrimonial, debo reconocer el ingreso en el mismo periodo gravable en que se genera o se devenga en la sociedad que yo controlo. Entonces, yo contablemente lo registro allá, pero fiscalmente el ingreso se me causa es cuando se distribuye, cuando se distribuyen los dividendos o cuando llego a enajenar la inversión. Los ingresos, los intereses implícitos, pues que fiscalmente no aplican. Esto es una ficción contable. Lo que dice esta norma es que se supone que cuando tú haces una venta a crédito, pues que si le das un término, un plazo especial para el pago, desde el punto de vista financiero, tú estás haciendo una financiación. Entonces, al hacer esta financiación, tiene que reconocer contablemente como si tuviera implícito un crédito, pero fiscalmente esto no aplica. El ingreso se declara pues, es por el valor nominal, por el valor que efectivamente surgió la transacción. Entonces, por eso hay diferencias. Ingresos por medición de activos a valor razonable con cambio de resultados, que solamente será ingreso en el momento de la enajenación o la liquidación del activo. Ingresos por reversión de deterioros acumulados no son ingresos fiscales en la medida en que yo no haya tomado la deducción o en periodos anteriores. Ingresos por reversión de provisiones asociadas a pasivo igualmente no son ingresos fiscales en la medida en que no se haya tomado deducción en periodos anteriores. Y los pasivos por ingresos diferidos, productos de programas de fiscalización de clientes. Estos ingresos son ingresos fiscales. La norma me dice, cuando tengo este tipo de ingresos puntos por financiación en clientes, serán ingresos fiscales a más tardar en el periodo siguiente al cual tengo el derecho o en la fecha de caducidad del título si este fuera el menor. Entonces, ¿qué es esto realmente? Ah, bueno, acá no. Ay, perdón. Tica más adelante lo explicamos. Entonces, para este tema de la conciliación y de los ingresos fiscales, pues yo tomo
los ingresos devengados contablemente y que tengo que excluir en mi conciliación como partidas que no van fiscales. Los ingresos por dividendos de sociedades nacionales abonados pero no exigibles. Los ingresos por venta de inmuebles que no han sido escriturados, el efecto del interés implícito, la financiación por pagos más allá de la política comercial a con una tasa que no es la de mercado, los ingresos por el método de participación, los ingresos devengados por medición al valor razonable con cambio a resultados, los ingresos por revisión de provisiones asociadas a pasivos si no se generaron deducciones en el año anterior, los ingresos por revisión de deterioro acumulado de los activos y deudas de difícil cobro si no generaron costo o gasto deducible, las contraprestaciones variables no cumplidas, los ingresos presentados dentro del ORI, la diferencia en cambio no realizada y que sumo los pasivos por ingresos diferidos producto de los programas de fidelización de clientes del siguiente periodo o de caducidad si es inferior, y los ingresos no contabilizados, pero con derecho a cobro por bienes transferidos o servicios prestados. Los ingresos no contabilizados, perdón, ya los ingresos. En el tema de los ingresos diferidos producto de programas de fiscalización de clientes, estos tienen desde el punto de vista fiscal, que es diferente al contable, tienen un tratamiento especial. Me dice que yo debo reconocer estos ingresos en el periodo fiscal, en el siguiente periodo fiscal, o sea, tendría un año, o en la fecha de caducidad de la obligación si es menor. ¿Qué significaría esto entonces? Acá tenemos un ejemplo. Acá, el 21 de agosto de 2021 me nace el derecho a los puntos. Ejemplo, la fecha de caducidad de esos puntos fuese, digamos que a un año, el 21 de agosto del 2022. Pues el ingreso fiscal, de acuerdo a lo que me dice la norma, lo debo reconocer a 31 de diciembre de 2021. De 2022, perdón. Acá reconozco, ese es el primer evento, 2021. En el ejemplo 2, ¿qué pasa? Si el título nace el 21 de agosto de 2021, pero la fecha de caducidad, la fecha de caducidad es el 21 de agosto del 2022, pues en esta fecha es donde se me caduca y de una vez es inferior entonces al periodo fiscal, entonces me van a hacer que el ingreso fiscal se me va a generar el 21 de agosto del 2022. A esto es que se refiere este título de la caducidad. Aquí. Ahora tenemos los ingresos presuntos. Como ya hemos visto, el ingreso mínimo se debe reconocer sobre préstamos en dinero de sociedades a socios o de la sociedad a sus socios proporcionalmente al tiempo. Es decir, que si yo ese ingreso o ese préstamo el socio lo tuve por 6 meses, pues yo el tiempo que tengo para reconocerlo, no reconocer un año, sino los 6 meses que tuve el préstamo o que se dio el préstamo de la sociedad al socio o de la sociedad al socio o del socio a la sociedad. El interés, ¿cuándo se cobra? No se debe reconocer interés presunto si yo tengo un interés real. Acá sí, pues la norma o la DIAN ha querido en muchas ocasiones, cuestionar esta parte. Me dice que sí está fuera del mercado, que esa no es la tasa de interés, pero la mínima presunta es esa. Y tengamos en cuenta para el año gravable 2021, la tasa de interés presunta que nos va a aplicar es el 3.21. En contratos por servicios de construcción, que es un tema especial, ¿qué me dice la norma? Me dice que acá en este tipo de operaciones yo tengo que tener en cuenta el método de grado de avance desde el punto de vista fiscal, que los ingresos y los costos y deducciones en un contrato de construcción se considera por el método de la realización del contrato, del grado de avance. ¿Qué me dice que debo hacer? Un presupuesto al comienzo de la ejecución del contrato de ingresos, costos y gastos y deducciones totales del contrato, y que la atribución de cada año o periodo gravable se hará en proporción a los ingresos del contrato que correspondan a los costos y deducciones efectivamente realizadas durante el año gravable. Y esa diferencia entre la parte de los ingresos
calculadas por el método de grado de avance de los costos y deducciones, será efectivamente lo que constituye la renta líquida del periodo gravable de esos contratos de construcción. Entonces, esto lo debo tener presente porque este es el tratamiento fiscal que debo seguir en los contratos de construcción. Acá hay otro tema para tener presente, que los contratos de construcción, las pérdidas estimadas serán deducibles hasta la finalización en la medida en que se haya hecho efectiva esa pérdida. O sea, no lo puede tomar anticipadamente. El presupuesto del contrato debe estar suscrito por un arquitecto, un ingeniero u otro profesional especializado en la materia con licencia para ejercer la profesión, obviamente porque pues voy a tomar es una deducción fiscal. Y todos estos contribuyentes que realicen estos tipos de operaciones por contratos de servicios de construcción deben llevar contabilidad. Acá tenemos otro tema que tenemos que considerar y es que cuando en esencia económica del contribuyente no se presta un servicio de construcción, sino lo que yo estoy construyendo en un bien inmueble es destinarlo a la venta en el curso ordinario de mis negocios o para uso o ser considerado propiedad de inversión, pero yo no puedo seguir esta norma. En este caso me toca considerar las reglas para inventarios o activos fijos en construcción. O sea, si la esencia económica no es un servicio de construcción, entonces también es importante revisar este tema ante qué situación estoy. El tratamiento tributario en contratos de concesión y asociación público-privadas. Otro que me dice la norma, que cuando en este tipo de operaciones se incorporen las etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento, tengo que seguir el modelo del activo intangible. Y al seguir ese modelo de activo intangible, debo tener en cuenta entonces, que en la etapa de construcción, el costo fiscal estará dado por los costos y gastos devengados durante esa etapa, que incluye todos los costos por préstamos que se deban, de acuerdo con la técnica contable, capitalizar, que la amortización la tengo que hacer en línea recta, en partes y en iguales proporciones, y por el plazo del contrato de concesión a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento. Los ingresos devengados, pasivos por ingresos diferidos, hasta su finalización y aprobación por parte de la entidad correspondiente. Ahí en esa etapa voy reconociendo, es cuando tengo la obligación de reconocer el ingreso desde el punto de vista fiscal, en la etapa de construcción. En la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, el pasivo por ingreso diferido se reconoce como ingreso fiscal en línea recta, en iguales proporciones y por el plazo que dure la concesión. ¿Sí? Si son 20 años, normalmente 12 años. Y la rehabilitación del lugar o reposición de los activos y mantenimientos mayores se manejarán como gastos que deben ser capitalizados. La amortización será igualmente en línea recta y en iguales proporciones según el plazo de la obra. Hay otro tema acá importante que ya pues, los hemos tratado a lo largo de esta conferencia y es la enajenación de inmuebles, que es la regla especial o la regla general del Estatuto Tributario, donde me dice que en la venta de bienes inmuebles o bienes raíces no se acepta un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo, sin perjuicio del que el valor comercial sea superior. La renta bruta o la pérdida, pues la renta bruta o pérdida corresponde a la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo. Aquí hay un tema importante y es que cuando yo estoy ante la escrituración de un bien inmueble, en la escritura debo dejar constancia bajo la gravedad del juramento que ese es el precio real de la operación y que yo no hice pactos privados ni que existen realmente pagos por debajo. Entonces, esa declaración juramentada que debe quedar en la escritura del inmueble. En bienes depreciables, pues ya veíamos
que de la utilidad que resulta en el momento de enajenación, lo primero que yo debo llevar es, si yo deprecié la renta líquida por la recuperación de deducciones, no como un ingreso, sino como una renta por recuperación, es decir, que yo no le puedo imputar costos y deducciones. Y que si hay diferencia, eso sí, si la tengo por 2 años, eso sí será ganancia ocasional. Si lo tuve por menos de 2 años, pues será renta líquida. En esta regla también habla de una limitación donde me dice que igualmente se entiende que el valor asignados por las partes difiere notoriamente del promedio vigente en el momento cuando se aparte en más de un 15% de los precios establecidos en el mercado para estos inmuebles, dependiendo pues dónde esté ubicado el inmueble. Es decir, que me podrían aceptar un 85% del valor comercial promedio. Bueno, acá debemos tener en cuenta pues el problema es básicamente más para quien compra y es que a partir del 1 de enero de 2019 no me aceptan como costo cuando yo soy el que estoy comprando, no me aceptan como costo del activo aquellos recursos que yo no transferí a través de una entidad financiera. Entonces, cuando usted básicamente es el comprador, pues tiene que demostrar que los pagos de ese inmueble se realizaron a través de una entidad financiera. O sea, acá realmente lo que quiso fue desconocer los pagos en efectivo, porque pues obviamente acá era donde pues más se manejaban el tema de las ventas, hacer la escritura por un valor, pero realmente lo que yo pagaba era otro valor. Entonces, esto fue lo que quiso y para evitar eso la gente realizaba pagos en efectivo. Entonces, obviamente, esto a partir de 2019 no está permitido para el que compra, pues el que paga tiene el ingreso y ya desde que lo declare no tendría en sí problema. Acá les voy a dejar a compartir esta slide de la utilidad en la venta de un activo de un inmueble, básicamente, cómo determino el ingreso fiscal. Igualmente ayer ya lo explicamos en otra de las diapositivas, pero acá les queda para consulta y cómo lo debo declarar o debo incluir en la declaración de renta, porque pues una parte es ingreso, puede ser ganancia ocasional o renta líquida y otra parte tiene que ser la recuperación de la deducción. ¿Y por qué recuperación? Porque pues ya no me aceptan costos y gastos y dependiendo del tiempo de posesión. Los ingresos por venta de acciones, igualmente ya le habíamos dicho que este mismo artículo 90, que es el que me regula este tipo de operaciones de venta de activos fijos, también me dice que cuando yo enajene acciones que no cotizan en bolsa, pues se presume que el precio de enajenación no puede ser superior al 130% del valor intrínseco y que esta operación realmente pues no aplica para operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, porque cuando yo tengo una operación de venta de acciones entre vinculados económicos, me tengo que regir es por este método, no por el artículo 90, por estas reglas, perdón. Igualmente acá igualmente les queda otro de los slides para que lo revisen cómo deben determinar el valor intrínseco, dependiendo que lo tuvimos ayer en la presentación. El tratamiento de los instrumentos medidos a valor razonable, entonces acá vuelvo y recordamos lo que hablábamos ayer, que en los títulos de renta variable, es decir, las acciones, los ingresos, costos y gastos devengados contablemente no tendrán incidencia en el impuesto sobre la renta solamente hasta cuando yo tenga la liquidación o enajenación de las acciones, pues obviamente puedo tener diferencias entre lo contable y lo fiscal en instrumentos medidos a valor razonable de renta fija, es decir, lo que hablábamos de los CDT, títulos, bonos, pues depende como si fue negociable, si fue negociable, si es un instrumento medido a costo amortizado, si es a costo amortizado, no hay diferencia entre lo contable y lo fiscal. En los otros casos sí voy a tener diferencias. Valor razonable, ya lo hablamos. La renta por recuperación de deducciones, pues acá tenemos
Igualmente les queda de consulta, ya lo hablamos, de qué va a incluir en la renta líquida ¿por qué? Por recuperación de deducciones. Y está la sentencia del Consejo de Estado, que es un poquito viejita ya del 2008, pero me dice por qué este tipo de ingresos los manejo como renta, como recuperación de deducciones y no como ingresos, porque pues la idea es que pues, si ya tuve un beneficio en el pasado, no vuelva a imputarle a ese beneficio costo de deducciones, sino que restituyan el impuesto en el mes de recuperación. Los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional que está vigente. Entonces tenemos los dividendos y participaciones no grabadas. Siguen igualmente siendo un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, es decir, que no está grabado con renta para la sociedad. Lo que está sujeto es a un impuesto al dividendo, que es diferente. Acá pues vale la pena mencionar eh, igualmente siguen existiendo los ingresos, los dividendos grabados y esos dividendos grabados estarán grabados a la tarifa general y esos son diferentes a los sobre los cuales se calcula el impuesto al dividendo para que lo tengan presentes. La utilidad en la enajenación de acciones cuando no supere el 10% de las acciones en circulación. Este sigue siendo un ingreso no constitutivo para el año gravable 2022. La capitalización de la revalorización del patrimonio que fue eliminado para el año a partir del año 2023. Las indemnizaciones por seguro de daño, obviamente estas indemnizaciones serían ingresos no constitutivos, pero cuando el valor que me restituyen sea superior al costo fiscal del activo que me están entregando. O sea, si por el activo me restituyen 1.000.000 de pesos y yo lo tenía ya por 800, el costo fiscal, pues esos 200, si yo me lo restituyeron y cobro un activo, esos 200 serán un ingreso no constitutivo ni de renta ni de ganancia ocasional. Pero en el evento en que el costo del activo que yo tenga en libro sea 800 y me restituyan 800 o 500, pues obviamente eso no será ingreso. Y menos pues no sería ingreso grabado, de ingreso no constitutivo porque pues no hay ingreso realmente. La distribución del monto del capital aportado en el momento de la liquidación de una sociedad. O sea, cuando a mí lo que me están haciendo es restituyéndome la inversión que yo hice, eso no se considera ingreso. La distribución de dividendos o acciones de sociedades que cotizan en bolsa igualmente no serían ingresos grabados. Si yo tengo distribución de utilidades de acciones que cotizan en bolsa. Eso básicamente son casi los únicos ingresos no constitutivos vigentes hasta el 2022. Pase uno. El formato, pues ya lo vimos acá, es el mismo, les queda como la representación para temas de consulta. Ya veíamos igual el formato 25. Lo que yo debo es incluir en el formato 2516. Veremos la sección de ingresos que tengo que dividir entre los ordinarios y los extraordinarios. Los ingresos financieros que están separados. La diferencia en cambio. Los ingresos subsidiarios. Este es el formato. Igual los ingresos a valor razonable. Esta diapositiva aparece todavía, eso es para que la tengan en cuenta, aparece todavía en el proyecto. Esperemos que la quiten porque pues esto ya no aplica, la utilidad en la venta. Esto aplicó fue por los 2 años, lo que decía la norma es con ocasión del COVID, cuando estaban las sociedades, entraban a este tipo de procesos de reestructuración. El beneficio existió fue para el año gravable 2020 y 2021, pero lo vimos en el proyecto de resolución que todavía está. Esperemos pues lo quiten porque ya no tiene aplicación. ¿Qué más vemos? El formato que les queda de consulta, como le decíamos ayer, para el momento en que estén preparando su declaración de renta o revisando su declaración de renta. Entonces, no constitutivos.